Evolución del lenguaje. El origen del lenguaje humano ha planteado clásicamente un obstáculo al concepto de los orígenes humanos a través de la selección natural o sexual, originalmente porque nuestra capacidad comunicativa se consideraban relacionadas con asuntos espirituales. Pero para empezar debemos saber, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad y facultad propia de la especie humana, según la gramática universal, que es un conjunto de reglas que permite a un niño aprender un idioma cualquiera, en un periodo muy corto de tiempo, según Chomsky. Hay distintos autores que han planteado la evolución y funcionamiento de este. Entre ellos está Dewey, Müller, Abbaís, García, Chomsky, Darwin, Broca y Wernicke. Dewey dice que la necesidad de emplear las dos manos para hacer dos cosas a la vez, como el uso de herramientas y comunicarse a través de gestos al momento de cazar. Esto sirvió para la presión selectiva, para la transferencia del lenguaje gestual a vocal oral. Müller, él dice que el lenguaje no es solo de nuestra especie, sino que es el límite de nuestra especie con otra. Abbaís García dice que hay otra especie que desarrollan el lenguaje de señas. Broca plantea que el localismo, el cual consiste en retribuir una información única a una parte específica del cerebro. Además, este dominó afemia, que es la incapacidad de comunicarse verbalmente, actualmente dominaba afasia, junto con Wernicke, quien plantea. Chomsky describe que todas las lenguas, aunque superficialmente diferentes, comparten principios universales comunes que son genéticamente determinados y únicos con respecto a otros sistemas cognitivos en el cerebro. Él plantea que las especies no siempre han sido igual. Estas al pasar el tiempo van evolucionando y quedando lo que más se adapta, a través de la reproducción donde se hereda lo que es necesario para sobrevivir. A esto se le llamó selección natural. Es aquí donde se dio a conocer la encefalización, que dice que ciertos sectores del encéfalo permiten desarrollar tareas más complejas. Esto se explica en dos aspectos, absoluto y relativo. Todos los autores plantean distintas maneras en que el lenguaje ha evolucionado. Nosotras nos centraremos en Darwin, ya que señala los paralelismos sorprendentes entre el aprendizaje del canto de los pájaros y la adquisición del habla en los infantes que parecen faltar en nuestros parientes más cercanos, los monos. Tanto en aves juveniles como los infantes personas imitan las vocalizaciones de adultos durante un periodo sensible temprano en la vida y pasan por una etapa de balbuceo antes de llegar a la forma adulta. El humano, en sus primeras acercaciones con el lenguaje, consideraba divertido hacer sonidos durante sus actividades cotidianas, y con el tiempo los sonidos fueron aumentando en complejidad y más comunes entre ellos los individuos. Darwin también señala que la selección natural es responsable de las facultades cognitivas que participan en alguna manera en el lenguaje, pero no son de ninguna manera componentes específicos de este dominio: memoria, caracterización, aprendizaje asociativo. Estudio comparativo de estas facultades en simios y otras especies parece indicar que estas facultades fueron seleccionadas mucho antes de la aparición del Homo sapiens y mucho antes del desarrollo del lenguaje. Por lo mismo, parece poco probable que la selección natural sea el mecanismo clave detrás de los aspectos más nobles del lenguaje, como la fonología o la sintaxis. Algunas de las principales fallas de la teoría de la evolución pueden dividirse en tres áreas básicas. En primer lugar, hay una contradicción entre el equilibrio puntuado y el gradualismo. Hay dos posibilidades básicas de cómo la evolución naturalista puede ocurrir. Este fallo en la teoría de la evolución se produce porque estas dos ideas son mutuamente excluyentes y, sin embargo, hay evidencia sugestiva de ambas. El gradualismo implica que los organismos experimentan una tasa relativamente constante de mutaciones, resultado de una transición relativamente suave, de las formas tempranas a las posteriores. Esta fue una suposición original derivada de la teoría de la evolución. El equilibrio puntuado, con el contrario, implica que las tasas de mutaciones son muy influenciadas por el conjunto único de coincidencia. Por lo tanto, los organismos experimentan largos periodos de estabilidad, puntuado porque acelerones cortos de rápida evolución. El gradualismo parece contradecirse con el registro fósil. Los organismos aparecen de repente y demuestran poco cambio durante largos periodos de tiempo. El registro fósil se ha aplicado en gran medida durante el último siglo, y más fósiles que se encuentran, más en el gradualismo parece ser desmentido. Fue esta refutación, el gradualismo, el registro fósil, que produjo la teoría del equilibrio puntuado. El segundo defecto es el problema de extender la microevolución a la macroevolución.
Los estudios de laboratorio han demostrado que los organismos son capaces de adaptación, es decir, los seres vivos tienen una capacidad para cambiar su biología para adaptarse mejor a su entorno. Sin embargo, esos mismos estudios han demostrado que tales cambios solo pueden ir tan lejos y esos organismos no han cambiado fundamentalmente. Estos pequeños cambios se denominan microevolución. La microevolución puede ocasionar algunos cambios drásticos como los que se encuentran en los perros. Todos los perros son la misma especie y uno puede ver la variación que hay, pero aún la cría más agresiva nunca ha convertido un perro en otra cosa. Hay un límite a qué tan grande, pequeño, inteligente o peludo un perro puede llegar a ser a través de la cría. Experimentalmente no hay ninguna razón para sugerir que una especie puede cambiar más allá de sus propios límites genéticos y convertirse en otra. La evolución a largo plazo, sin embargo, requiere macroevolución, que se refiere a los cambios a gran escala. La microevolución convierte a un lobo en un chihuahua o un gran danés. La macroevolución podría convertir un pez en una vaca o un pato. Hay una enorme diferencia en escala y efecto entre la microevolución y la macroevolución. Este defecto en la teoría de la evolución es lo que la experimentación no soporta la capacidad de muchos pequeños cambios para transformar una especie en otra. Finalmente, existe la explicación errónea de la evolución. Por supuesto, esto no es un defecto en la teoría, pero un error en la forma en que la teoría ha sido usada para fines no científicos. Hay todavía muchas preguntas acerca de la vida biológica que la evolución no ha contestado, y sin embargo hay quienes intentan transformar la teoría de una explicación biológica a una metafísica. Cada vez que una persona dice que la teoría de la evolución refuta la religión, la espiritualidad o Dios, está tomando la teoría fuera de sus propios límites. Justamente o no, la teoría de la evolución se ha utilizado como una herramienta antirreligiosa para aquellos que rechazan a Dios. Finalmente, como grupo hemos llegado a la conclusión de que la teoría de Darwin carece de bases científicas, pero a pesar de eso se presenta como una de las teorías más explicativas y claras acerca del origen de la evolución del lenguaje.